Bienvenidos a un episodio más de Crónicas de lo Inexplicable, donde hablamos de casos paranormales, historias reales, historias que nos han pasado a nosotros, amigos, a familiares, gracias a las personas que nos han escrito, a las personas que nos han seguido, que se han suscrito a nuestro canal. Si usted nos está escuchando por primera vez y no se ha suscrito, este es el momento. Y como siempre, en cada episodio dejamos el tema del que va a tratar el siguiente. Hace 8 días dejamos el episodio que se iba a llamar Demonios y Posesiones, en el que nuestra invitada, Kate, nos iba a tener unas historias muy chéveres, así que vamos a empezar sin más preámbulos. Bienvenida a este nuevo episodio, al número 3. Gracias. Bueno, como siempre, yo trato de compartirles a ustedes como datos importantes y documentados acerca del tema de que estemos hablando, si es que los hay, si no los hay. Entonces, vamos a empezar con casos famosos de posesiones demoníacas, que estuve haciendo la investigación y hay varios, que incluso de ahí están los famosos Warren, que son los esposos que han estudiado estos fenómenos paranormales. Anneliese Michel, en Alemania, 1976. Era una joven de 23 años. Sufría de epilepsia y episodios psicóticos. Los médicos lo trataron por depresión y epilepsia del lóbulo temporal. La familia insistía en que estaba poseída. Hablaba en lenguas desconocidas. Decía que estaba poseída por varios demonios, Hitler, Caín, Judas, y rechazaba objetos religiosos. Murió de desnutrición y deshidratación. Los padres y los dos sacerdotes que realizaron 67 exorcismos fueron llevados a juicio y condenados por homicidio negligente. Fue cubierto por Der Spiegel, el Times y en una película que fue El exorcismo de Emily Rose. De ahí salió la película. Vea pues. La Iglesia Católica reconoció oficialmente el exorcismo, pero no como prueba de posesión, sino como una manifestación de fe. Este primer caso nos abre las puertas a empezar a hablar de lo que yo vi en las historias que me enviaron y en lo que se ha visto en las películas y de lo que siempre se habla en cuanto a las posesiones, y es el hecho de que hablan lenguas que no conocen. Ajá. Normalmente cuando una persona, o sea, digamos que uno de los síntomas, por llamarlo de alguna manera, de las posesiones es el hecho de que empiezan a hablar en lenguas desconocidas, o bueno, lenguas que la persona normalmente no habla o que ni conoce, incluso lenguas muertas. Las lenguas muertas son lenguas que se dejaron de hablar hace muchos años, o sea, que ya no se utilizan en ningún lado, pero que existieron y que ya por eso se llaman muertas. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? De las posesiones. De que hablan en lenguas. Pues es que pues, no me ha tocado oírlo en persona. Pero sí he escuchado muchos casos, pues en videos y pues en las películas es algo que se hace muy notorio. Exacto, y yo creo que esto se repite en muchas de las historias que vamos a estar viendo, de que el hecho de que se, se vuelve muy recurrente que ellos estén hablando en lenguas, y yo no me imagino, o sea, yo me pongo en ese momento. Digamos que si yo no noto ningún otro indicio de que de pronto la persona esté poseída, porque puede ser que simplemente de un momento a otro yo esté charlando contigo y tú empieces a hablarme así en latín antiguo, y entonces a mí en ese momento me da risa, ¿sí? Obvio. Pero yo me pongo en los zapatos de estas personas que de pronto empezaron a ver que esa chica sufría de episodios de epilepsia, o sea, empezaba así, y no sabían de por qué si nunca lo había vivido, y que de un momento a otro empiece a hablar en lenguas, pues ya eso ya ahí sí asusta. Y más si luego llaman a unos sacerdotes que dicen que efectivamente son lenguas que sí existen, o que existieron, y decir como que sí, estamos entendiendo lo que está diciendo, uno como que, qué susto. El segundo caso, el caso de Roland Doe, de Estados Unidos, en 1949. Un adolescente de 13 años
Bueno, en realidad su nombre fue protegido y le pusieron Roland Doe. Después de la muerte de su tía comenzaron a suceder fenómenos extraños en la casa, ruidos, objetos que volaban, marcas en el cuerpo. ¿Qué es lo inexplicable? Acuérdese que esto es Crónicas de lo Inexplicable. Se hizo un exorcismo en varias sesiones en el Hospital de San Luis por sacerdotes jesuitas. Testigos relataron levitación, palabras en latín que se le escribían en la piel y agresividad extrema. El muchacho fue liberado, según los religiosos, nunca volvió a hablar del tema. Inspiró el libro y la película El Exorcista. ¿Quién publicó esto? El diario Washington Post, el 20 de agosto lo publicó, que insinúa actividad paranormal real. O sea, fue documentado por periódicos pues como reconocidos de la época. Y ahí entra el segundo indicio de que pues vamos a ir marcando pues como que cuáles son las cosas, las fases que tiene digamos una posesión, por decirlo así. En estos días que estaba hablando con Kate, no sé si te acuerdas que estaba contándote de que habían sacerdotes que se especializan en exorcismo y que de un tiempo para acá ya no se ve mucho. Entonces los que quedan les toca gestionar permisos con el Vaticano y un montón de cosas para eso, e incluso muchas veces archivan esos casos, o sea, no los sacan a la luz pública, no sé por qué, pero pues también le estaba contando que en la iglesia cristiana no es frecuente eso, o sea, la iglesia católica sí tiene sacerdotes y padres que se especializan en exorcismos, pero en la iglesia cristiana no hay pastores ni reverendos que hagan ese tipo de cosas, que sí les ha Entiendo. tocado, porque sí hay casos en donde pastores de iglesias cristianas les ha tocado hacer exorcismo, no es algo que ellos teológicamente vean o estudien, sino que simplemente por el hecho de que en la Biblia dice que todos tenemos el poder de hacer un exorcismo en el nombre de Dios, tenemos ese poder, Él nos otorga ese poder y en el nombre de Él nosotros podemos sacar un espíritu, sino que la vuelta, como dice aquí, es un acto de fe. El hecho del acto de fe es que la persona que está haciendo el exorcismo tiene que creer en que tiene el poder de Dios para poder hacerlo, si no, Mm, el diablo o el demonio que esté en ese cuerpo se va a burlar del todo lo que quiera. ¿sabes yo por qué pienso que ya es más complicado ese tipo de cosas? O sea, como por la era que estamos viviendo. O sea, como la generación de cristal, o sea, como que la gente ya es más delicada. Y pues vea, lo otro es que yo no sé si tú has llegado a escuchar que antes como, tú lo dijiste, que antes como que se veía también más eso. Y de hecho los abuelos sí que tienen cuento de eso. En cambio, yo siento que hoy en día ya casi no. Es decir, uno no escucha a la gente hablando como de esos temas. En cambio, cuando uno se reunía, la familia, con los abuelos, ellos y los tíos, que ya también están cuchos, o sea, como que contaban muchas historias sobre eso. De hecho, una de las historias que de pronto más decían es que antes los niños se desaparecían y era, según eso, no porque los desaparecía una persona, sino porque los desaparecía como un ente. El chanclas. Sí, porque yo recuerdo que mi bisabuela, según eso, les decía a ellos como, o sea, como que cuando regañaba a los hijos, les decía como que, ay no, como que ojalá se los lleve, pero como que a la final como que no, ay no recuerdo bien la historia. Con tal es que a ninguno se lo llevó. Menos mal. Pero algo así. Ay, no. Sí, si alguien sabe o recuerda, les llegó a contar de pronto a algún abuelo o bisabuelo, bueno, me corrigen. Es que no recuerdo bien porque
Es que mi abuela me contaba tantas historias que ya, pues, y estaba muy pequeña, entonces no la recuerdo mucho. Sí, es que las abuelas son las propias para contar historias, Ujú. no, las vivencias de las abuelas. Yo muchas de las anécdotas, historias que me sé, es porque también ella contaba mucho. Y pues no anécdotas pues que tengan que ver con lo paranormal y eso, sino que tienen cuento de todo. Sí, sí, sí. Y ahí me acordé de un, de una historia que es muy popular y que incluso hasta en un programa animado que sale en YouTube que se llama Desocupe Masivo lo mencionaron y es acerca del demonio, cómo se ha presentado. Tengo una historia de una persona cercana a mí que me la contó y esa misma historia me Te la la han han contado contado. un montón de personas, o sea, en diferentes partes del país, o sí, y concuerda. Entonces ya les voy a contar la historia, pero terminemos con los casos pues documentados. El caso Small, no sé cómo se pronuncia, Small, Pensilvania, Estados Unidos, en Oh. 1974. Jack y Janet Small, una familia católica de clase media, denuncian olores pútridos, gritos demoníacos, ataques sexuales de un espíritu. Los Warren, Ed y Lorraine, investigaron el caso y declararon que la familia estaba siendo víctima de una entidad demoníaca. Se hizo un exorcismo secreto, la familia huyó de la casa. Fueron entrevistados por The People, un programa de TV y varios medios. Inspiró el libro The Haunted. Aunque hubo escepticismo, ninguno de los familiares negó jamás la experiencia y se mantuvieron firmes hasta su muerte. Esta es otro de los, digamos, de los ítems o de los síntomas de que hay una posesión. Siempre hablan de olores Sí, sí. putrefactos o incluso olor a azufre. Ajá. Siempre es como esa es la constante en todo ese tipo de historias de posesiones. Entonces, imaginémonos un caso de que un día uno se despierte así a medianoche, de la nada, y que uno empiece a sentir un olor así. O sea, Ay, ya después de saber este dato, ya no vamos a pensar, uy, hay un ratón muerto por ahí o algún animal muerto, ya uno empieza a pensar otras cosas. no, uno es la llamada de un amigo o la llamada de la mamá. Ah, déjeme quedar hoy en su casa. ¿Por qué, mija? No, si no le cuento es mejor. Sí. Lo- la, to- la Toya Ammons y sus hijos. Eso pasó en Indiana en el 2011, muy reciente, pues, entre comillas. Una madre afroamericana con 3 hijos. Reportaron levitaciones. Ve, de este no hablamos. Las levitaciones es otro de los síntomas, pues, de una posesión. ¿Se han registrado en video? Sí. ¿Hay muchos casos? No. ¿Hay muchas historias? Sí, pero no documentadas, o sea, no se pueden ver. Entonces simplemente toca creer que sí pasó, que sí le editaron, porque no hay video, pues, y porque muchas de esas, como hablábamos, son de hace mucho tiempo, o sea, eh, y a pesar de que ahorita las redes sociales, y usted llega y pasa algo y usted ya ve la transmisión en vivo de que aquí hubo un accidente, una grabación y todo eso, ya no, o sea, porque esas cosas no las documentan, o sea, ya tenemos a la mano más fácil unos smartphones, o sea, unos teléfonos inteligentes que sirven para grabar ese tipo de cosas y ahora sí ya no se registran esos casos. ¿Qué está pasando? Es que yo siento que lo paranormal le gusta estar oculto. Yo siento que son como, o esas cosas como también como de fantasía, como mitos, leyendas, como que es algo que quiere estar oculto. Es que, perdón por lo que voy a decir, pero yo creo que la humanidad es lo más malo. Uy, sí. Entonces, Como dice el dicho, es mejor tenerle miedo a los vivos que a los muertos. ajá, entonces somos tan malos que, que hasta lo que nosotros creemos malo se ocultan de Nos tiene nosotros. miedo. Ajá, exactamente. Bueno, Pues, mi humilde opinión. reportaron levitaciones, voces extrañas y posesiones múltiples en los niños.
Uno caminó hacia atrás por la pared, según testigos oficiales. Lo inexplicable. Policías, asistentes y médicos atestiguaron fenómenos anormales. La casa fue considerada maldita. El exorcismo fue aprobado por la diócesis. Zach Bagans de Ghost Adventure compró la casa para investigarla. Esto fue cubierto por Indianapolis Star, reportes policiales disponibles al público. O sea, si ustedes quieren mirar los reportes policiales de ese caso, están disponibles para el público para que ustedes miren que en realidad eso pasó, que está documentado. El policía Charles Austin dijo, después de esto me volví creyente. ¿Quién no? O sea, díganme, ustedes ver a alguien que empieza a hablar en lenguas, que se empiece un olor a azufre, a podrido, que empiece a levitar, a caminar por las paredes. ¿Quién no se vuelve creyente? ¿Ah? El último caso. Clara Germán Sell, en Sudáfrica, 1906. Una estudiante de 16 años en una misión católica. Tras confesar a un sacerdote que había hecho un pacto con el diablo, empezó a hablar en idiomas que nunca había aprendido. Adivinaba secretos de otros y tenía fuerza sobrehumana. Ese es el que quería llegar también, o sea, que normalmente las personas que tienen esas posesiones se les duplica la fuerza, se les triplica. Y pues claro, pues como no son ellos los que están manejando el cuerpo, sino una entidad pues demoníaca que tiene mucha fuerza, entonces por eso la fuerza varía y se le duplica. Varias monjas vieron cómo levitaba hasta 1.5 metros sobre el suelo. Se le practicaron varios exorcismos hasta que, según los sacerdotes, fue liberada. Fue registrado por documentos de la iglesia de Durban. Fue poco cubierto por la prensa, pero los documentos son archivos eclesiásticos, o sea que también la iglesia tiene sus archivos para que uno los pueda ver. Entonces, ya vimos que en los casos de posesiones, demonios y todo eso, uno de los síntomas es la levitación, otro hablar en idiomas, otro los olores putrefactos y otro la fuerza sobrehumana, o sea, que definitivamente es una persona que deja este plano terrenal y entonces habita como otra entidad dentro de él. Antes de leer las historias, pues yo quiero que ya Kate, que es nuestra invitada, ya fue la que propuso prácticamente el tema hace 8 días del que íbamos a hablar hoy, porque ella tiene pues un caso muy cercano. Entonces vamos a escucharla a ella, que casi no ha hablado. Hoy no ha hablado. Bueno, resulta que hace muchos años atrás, tendría yo como 14 o 15 años, mi mamá quedó embarazada y resulta que una familia le dijo, véngase para mi casa y acá le cuidamos la dieta. Entonces, ¿verdad? Ella se fue para allá. Cuando un día yo fui a visitarla, mi mamá estaba súper extraña y yo le dije, ma, ¿qué pasa? Cuando me fue diciendo, no, yo me quiero ir de acá. Yo le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dijo, no, sentí que algo se me subió encima mientras estaba durmiendo. Entonces yo le dije, no, ma, ¿y entonces qué va a hacer? Me dijo, no, yo me quiero ir. Yo le dije, si quiere, yo le dije, ma, pues si quiere me quedo ahí con usted. Igual es que no era que ella se estuviera quedando sola, era una familia conformada por los padres y dos hijos. Entonces ella me dijo, sí, mami, quédese conmigo. Y nos quedamos en la misma habitación y yo estaba durmiendo con el hijo de la señora que lo estaba cuidando y mi mamá en otra cama ahí enseguida con mi hermanito, pues con el bebé. Cuando ya me pasó fue a mí. Yo estaba durmiendo cuando sentí que algo se me subió encima y yo no era capaz de moverme. Entonces yo con el pie sobaba a mi amiguito, digámoslo así,
le sobaba pues la pierna, él nada, 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 hasta que yo logré pararme. Entonces yo me paré súper asustada y me pasé para donde mi mamá y le dije, no mami, me acabo de pasar a mí, déjeme dormir ahí con usted. Y literal en esa cama era tan pequeña que cabíamos de lado, pero no me importó y a ella tampoco. Y al otro día ella se fue de esa casa. Bueno, nosotros pensamos que era porque en esa casa no eran creyentes. Nosotros pensamos, bueno, debe de ser eso. Cuando, bueno, nos fuimos para la casa, para donde nosotros vivíamos, era un apartamento y era un apartamento que constaba de dos saloncitos. Ella dormía como en un salón y yo en el otro. Y de ahí empezó como la pesadilla, por así decirlo. Ya era algo de diario. Esa cosa bueno, yo siempre le dije la cosa. Se le presentaba a ella, a mí, es decir, mientras dormíamos, siempre era durmiendo. Y obviamente a mí al principio me daba mucho miedo, pero como con el tiempo como que uno se acostumbra a todo y yo me fui acostumbrando, o sea, ya como que no me daba tanto miedo. Eh, para los que de pronto se preguntan, ¿le llegó a hablar? Sí. Yo ya como ya no le tenía tanto miedo, yo le decía, yo le preguntaba, ¿usted quién es? ¿Qué quiere? Y pues no, a mí nunca me respondió nada, a mí. Yo me ponía a rezar, se me olvidaba. Yo empezaba, Padre Nuestro, y, o sea, no. Pero lo empezaba a insultar. Eso sí no se me olvidaba, que era lo extraño. O sea, yo le decía cuánta grosería, largate, hijo de tantas, bueno, y todo lo que se me ocurría, pero rezaba y o sea, iba ni siquiera a mitad, empezaba y se me olvidaba, y no es porque yo no me sepa el Padre Nuestro, sino que simplemente se me olvidaba y sé muchos casos que suele suceder eso. Bueno, pero un caso en especial, o sea, perdón, un día en especial, yo estaba durmiendo con mi mamá. Nosotras habíamos cogido a dormir juntas por si una escuchaba hablando a la otra, la despertaba, porque esa era la señal de que él estaba presente. A nosotras siempre que se nos subía encima, claro, nosotras le hablábamos, le preguntábamos cosas porque yo no era la única, mi mamá también. Quiero decir, pues ya lo dije, pues nos pasaba a las dos. Cuando yo estaba durmiendo con mi mamá, y yo la empecé a escuchar hablar. Entonces yo la desperté y ella se despertó súper asustada, quedó sentada y yo ya me empecé a erizar. Cuando me va diciendo, es que no, mami, no, no, hija, si usted supiera lo que él me dijo y yo, ay, no, no, mami, no me diga, dígame mañana, porque pues era de noche, estaba tarde, pero mi mamá no se aguantó las ganas, o sea, ella qué dijo, si yo estoy aterrada, acá nos aterramos las dos. Mi mamá dice que pues obvio, estaba durmiendo cuando ella vio que un hombre se paró ahí en toda la entrada, pues, Del cuarto. del cuarto, eso, gracias. Se paró en toda la entrada del cuarto y mi mamá le preguntó, no, perdón, pero les voy a describir cómo era el hombre. El hombre era alto, narizón, orejón. Y mi mamá le dijo, ¿usted quién es? Y él le dijo, yo soy el diablo. Y se le tiró encima. Y entonces mi mamá me dijo eso y yo no fui capaz de dormir en toda la noche. Después de ese suceso, pues ya fue muy fuerte porque pues ahí ya asumimos que lo que nos estaba acosando pues era un demonio o el diablo, o sea, que no era una persona, pues es que es chistoso, sino que como hay personas que se desdoblan o, bueno, pensamos que de pronto era brujería, alguien que nos quería hacer daño,
pero a partir de ese momento no. Entonces, fuimos nos dijeron pues dónde dirigirnos acá a la ciudad, que supuestamente ahí habían sacerdotes que hacían como, ¿cómo se llama? Exorcismos. Ajá, pero pues no conseguimos la ayuda que necesitábamos, entonces empezamos fue a rozar, ¿se dice rozar o rociar? Rociar. Rociar. Rociar agua bendita, perdón, ¿Y dónde se conseguían el agua bendita? pues, pues según la iglesia católica es que el agua bendita es agua normal. Lo único es que, ejemplo, uno llena como un tarro de agua y la lleva a la iglesia y el padre la bendice. Ese es el agua bendita en la iglesia católica. Yo no sabía, hasta ese momento supe. Pues porque yo estaba pues sí, estaba niña todavía y hay cosas que uno no. Y digamos que uno cuando está joven no es tan, ¿cómo les digo? No es como tan devoto a Dios. Y más si uno no está criado de esa manera. Bueno, luego de eso, o sea, la gente empieza a meterle una cizaña y me dijeron, una vez una persona me dijo, ¿sabes qué es lo que pasa, Kate? Que el diablo se quiere apoderar de casas donde hay solo mujeres. Y pues nosotras éramos nosotras dos y el bebé. Bueno, nosotros nos mudamos de esta casa y jamás nos volvió a suceder nada. Mi mamá, antes de esto, mi mamá una vez me dijo, mami, mira que pasó algo muy extraño. O sea, la casa arriba tenía otro apartamento y vivía un señor solo. Y resulta que él hay veces, pues teníamos buena relación con el señor. Y para el patio, él se podía asomar desde arriba y vernos. Él hay veces nos hablaba por ahí, nos llamaba para algo. Y una vez mi mamá dice que él se asomó y que cuando se asomó y ella le vio la cara, fue como ver la cara del supuesto diablo. Y mi mamá me dijo, mami, ¿será ese señor? O que yo no más. O sea, la verdad es que el señor a mí, ni a mi mamá, nunca nos dio mala espina. De hecho, nunca fue un señor que ustedes saben que hay hombres que son así todos insinuosos, para nada. O sea, el señor muy respetuoso. Bueno, luego de eso, pero perdona, claro algo, cuando nosotros nos fuimos es que se me olvidan cositas, cuando nosotros nos vinimos de la casa donde mi mamá le estaban cuidando la dieta, nosotros vivíamos en un apartamento donde era, o sea, al contrario, en esa casa donde le cuidan la dieta eran como ateos. Y donde nosotros vivíamos ya es que eran muy religiosos, eran evangélicos. En esa casa nunca nos pasó nada. Nos empezó a pasar fue nosotros nos mudamos a los mesecitos del niño nacer y nos empezó a ocurrir cosas fue en esa otra casa. Cuando ya nos mudamos de esa otra casa donde les digo que a mi mamá le dijo esa cosa que era el diablo, a mi mamá jamás se le volvió a presentar. O sea, mi mamá hasta el son de hoy, ella dice que ella ya. Entonces, como con más cosa quedó ella creyendo que era el Ese vecino. señor. Ajá. Sas. Bueno, pero a mí, después de eso, bueno, nos mudamos para una casa y solo ahí me sucedió una vez. Y era que yo estaba durmiendo de lado, mirando hacia la pared, cuando yo sentí que alguien se me sentó en la cama. Cuando yo volteo a mirarlo, estaba él ahí sentado y yo ahí mismo supe que era él, porque como les digo, o sea, yo nunca le vi cara, pero sí la silueta, o sea, es como si fuera una persona que yo ya conocía. Es como cuando ustedes ven a alguien, al papá, a la mamá, al novio, el que sea, que ya conocen y lo ven de lejos y saben que es él. O sea, yo sabía que era él. Y entonces yo volteé otra vez la cara a mirar para la pared cuando él se fue agachando a morderme el cuello. Entonces yo lo volteé a mirar y él volvió y quedó así sentado, pero o sea, fue como un resorte.
Y yo volví otra vez y volteé la cara para la pared y él otra vez me fue a morder el cuello. Y cuando él otra vez estaba acá para morderme, yo lo volteé a mirar y yo abrí los ojos y se esfumó. O O sea, sea, porque todas las todo veces era, que tú volteabas a mirar era como con los ojos cerrados, ajá, pero exactamente. igual sentías. Es decir, es que no es solo sentir, porque la gente, ahí es cuando yo digo que yo no creo que eso sea parálisis del Ajá, sueño y que eso, bueno, y tienen su su explicación. explicación científica. No, porque les voy a decir que no era así. Porque cuando yo vi esos episodios, literal, todo a mi alrededor estaba como yo lo veía en... O sea, Ujú. como cuando yo me despertaba, digamos, si yo tenía este vaso acá, yo veía el vaso mientras tenía los ojos supuestamente cerrados. O supuestamente no, porque sí los tenía cerrados. Pero cuando yo abría los ojos, ese vaso estaba ahí. Es decir, si a mí me pasaba un zancudo ahí en ese momento y yo tenía los ojos cerrados y los abría, el zancudo ya iba por acá. O sea, literal, yo veía todo en tiempo real. Bueno, luego, después de muchos años, esa vez a mí solo se me presentó en esa casa. Perdón, yo te interrumpí. Cuando tú abriste los ojos, él se fue Sí, y se ya, esfumó, ya, ya. ya. Y el sueño también se me fue. No, pues quién sigue Porque, durmiendo después porque de eso. hacía muchos años no me pasaba, como les dije, yo ya estaba acostumbrada antes y digamos que cuando yo me acostumbré, yo me despertaba, él se iba y yo seguía durmiendo. O sea, ya como que, pero pues en esa ocasión sí, ya se me espantó el sueño. Bueno, pasaron muchos, muchos, muchos años, yo me hice una familia aparte y resulta que yo estaba durmiendo con mi pareja cuando todo empezó con un sueño. Yo estaba durmiendo con mi pareja cuando tocaron la puerta. Entonces yo me paré a abrirla en el sueño. Y cuando yo la abrí, era él. O sea, lo mismo. Volví y supe que era él. Entonces yo le fui a cerrar, yo le dije no, o sea, yo le fui a cerrar la puerta de la casa y él me empujó. Entonces cuando él me empujó, yo salí volando y caí a la cama. O sea, para yo salir a abrirla, yo tenía que salir, era de mi habitación, a abrir la puerta, obviamente. Pero en el sueño fue así, yo salí de la habitación a abrirle la puerta y cuando yo le abrí y empezamos a forzar él a entrar y yo a que no entrara y él me ganó, yo caí a mi cama. Entonces él se me montó encima y hasta que yo logré, pues yo empecé a rezar y le dije qué quieren. Bueno, no, como les digo, nunca me respondió nada hasta que logré despertarme. Cuando yo me desperté, yo quedé sentada porque yo dije, fue pucha. O sea, para mí el sueño significó fue que yo le di entrada, Claro. que yo le volví a dar entrada a mi casa. Bueno, después de eso, lo que me pasó fue muy fuerte. Solo se me presentó dos veces, esa vez y otra que esa fue la más fuerte para mí. Yo creo que más de uno que me va a escuchar han soñado que se han caído y uno siente el salto. Y uno se despierta del Ajá, mismo. pero lo que a mí me pasó no fue un sueño así. O sea, no fue que brinqué porque me caí, no. Yo estaba levitando. Lo mismo, yo estaba dormida, él se presentó y me empezó a cargar. Entonces yo me veía en el, por decir acá del colchón y yo verme cuántos centímetros, póngale unos 10 o 15 centímetros, no tocaba la cama y él me tenía así cargada. Y mi pareja al lado, o sea, quiero aclarar que mi pareja estaba al lado, cuando él cogió y me descargó, o sea, pero él ya me tenía súper alta, ya más alta, digámoslo así, súper alta, sino que cuando yo me empecé a ver, pues fue de a poco a poco, cuando ya me tenía así, súper alta, me soltó, y cuando yo caí, yo no caí como si me estuviera lo que les estoy diciendo, no fue Como el el. mismo, no fue la misma sensación de cuando uno se sueña que no, yo sentí que caí. O sea, como cuando sus amigos, algún amigo, el que sea, lo carga y lo tira. Así me sentí yo. O sea, yo estaba levitando y estoy segura y mejor dicho, eso no lo pienso.
Eso no lo pienso discutir con nadie. Y ya. O sea, bueno, ahí en esa Y que casa, tu pareja se despertó en ese momento, no, 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 no. Él siguió no se dio durmiendo. cuenta, o sea, él sintió como, la verdad no me acuerdo, pero creo que no, creo que no. Él ni Ah, cuenta se daba. ella no sabe, pero vamos a llamarlo porque él está en este momento. No, la verdad no recuerdo. No recuerdo porque pues es que hay muchas cosas que cuento y de pronto hay muchas cosas que olvido porque es de hace años, no, no es Sí, de obvio. ayer pues. Bueno, y luego, años después, ahí en esa casa no me volvió a suceder. Luego, años después, yo estaba ya no estaba con él, vivía en otra casa, pero sí tenía un novio. Y también estábamos durmiendo y todo el cuento, pero aquí va, esta vez no era un hombre, esta vez era una mujer, era ella. Y ahí mismo, o sea, Pero sabías que, o sea, tú sabías que a pesar de que era ella, era lo mismo. no, o sea, ¿qué? ¿Que era O lo sea, mismo que? que era esa presencia que te había estado siguiendo, sino No, que no, ahorita no, ya era se transformó. otra, Era otra. era otra. Por eso les digo, yo ya lo conocía y si hoy en día me llegara a pasar, yo sabría si es él o es otra. Porque, ay, ¿cómo les digo? Es como cuando tú tienes tu pareja, tú le conoces el olor, El la caminado, textura, todo, la todo, todo. silueta, sí. Y yo estoy segura que si, digamos, a ti te tienen con los ojos vendados y te acuestan otra mujer al lado, yo creo que tú vas a saber si es ella. Ujú. Entonces a mí me pasaba con él así. Bueno, años después ya fue una mujer y ahí sí me dio más susto porque yo siempre he Es que las mujeres pensado dan mucho miedo. exactamente, realmente yo soy mujer, ¿cierto? Pero yo sé que nosotras las mujeres podemos ser más peligrosas. Y a mí me dio mucho miedo porque este chico había sido, o sea, él había estado envuelto con muchas mujeres, Mm. ¿sí? Y la otra es que la mamá no me quería ni poquito. Mm. Entonces cuando yo me Era desperté, la suegra la que le aparecía. la verdad sí, yo por un momento pensé que sí. Pero pues no, no puedo asegurar nada. Pueda que no haya sido ella, pero pueda que ella me haya mandado a hacer algo, yo qué Mm. sé. Claro que, claro, fue la única vez y no estoy segura. No, no puedo decir, sí, pero la verdad, en esos momentos de mi vida, con la única persona que yo puedo decir que no me quería, era ella, porque yo no tenía problemas con mujeres. De hecho, o sea, digamos que decir que una ex novia de él, dije que él había estado como envuelto con muchas mujeres, pero decir que con una ex novia de él, no, porque yo no conocía a ninguna ex novia de él. Y de hecho, estábamos en plena pandemia, entonces no había como manera. Y, y ese fue como el último suceso, pues, que me pasó así. Pero ¿y qué te hizo ella cuando se No, supo solo se todo? me subió encima y ya, pero me dio más miedo que él porque era algo nuevo Ujú. y el hecho de saber que era una mujer y de hecho yo apenas me logré despertar y yo me desperté súper asustada, súper agitada y él se despertó al escucharme, pues yo no grité ni nada, pero yo era, o sea, como y súper exaltada y él me dijo qué le pasó y yo le conté y yo le dije, es que lo que más me aterra es que sea una mujer, o sea, realmente. Sí. Bueno, y se me olvidó un episodio que me pasó, pero con la cosa, o sea, con la versión hombre, Ujú. y que fue en la casa donde les digo que más se presentó, que se le presentaba a mi mamá. Yo definitivamente ahí comprobé que sí era algo demoníaco, o sea, que era el diablo prácticamente, porque a mí muchas veces me pasaba como muchas veces me pasaba que yo estaba ahí durmiendo, pum, se me montaba de una vez encima y ya, bueno, esto no lo aclaré, se me montaba que a besarme
pues me besaba, me acosaba, pues era un acosador. Pero muchas veces se me presentaba primero en sueños, es decir, yo empezaba a tener como una pesadilla Ujú. y después de la pesadilla aparecía él. Y en una de esas yo tuve una pesadilla muy, muy fea y en esa pesadilla 3 veces coincidió con el 6 que dicen Que es el que es número el del... número del diablo. Yo en el sueño, o sea, me desperté 3 veces. Entonces yo me empecé a soñar algo, pero era una pesadilla, no recuerdo bien la pesadilla, qué pena, pero como les digo, eso fue hace muchos años. Entonces yo me estaba soñando algo y yo decía, no, esto es un sueño, me tengo que despertar. Y me despertaba en el sueño y yo, no, son las 6. Entonces seguía soñando cuando me despertaba. Me acuerdo solo algo muy puntual de la pesadilla y fue que lo vi. Por primera vez se me presentó así como una figura demoníaca. Lo vi como en el espejo, o sea, pero lo vi tipo animado, o sea, como nos lo han presentado, con cola, con cachos, así se me presentó en el sueño. Entonces yo decía, no, 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 esto es una pesadilla, son las 6. Entonces, y yo me despertaba, eran las 6. Y cuando me desperté, eran las 6 de la mañana. O O sea, sea, cuando te ya, estabas soñando dentro de un sueño. ajá, Entonces te exactamente. despertaste del primer sueño. Y O eran sea, las 6. Cuando me desperté en el en mismo el... sueño eran las 6. Y cuando ya me desperté, ya en mi vida real, y mire, eran las 6 de la mañana. Fue madre. Y ya esta fue mi historia con la cosa que no me gusta mencionar. Ah, bueno, y aparte, qué pena, me voy acordando de cositas. Con 2 amigas que llegué a dormir, y digo que no me gusta mencionarla, bueno, en este caso porque estamos acá hablando del tema, pero yo procuro no hablar de eso. Y es que yo hace poquito le estaba contando a Andy que con 2 amigas que llegué a dormir, se les presentó, fue a ellas porque nos pusimos a hablar del tema y era de noche ya para dormirnos. Y bueno, con una de ellas fue muy fuerte porque nosotras estábamos durmiendo. Y estábamos hablando, o sea, yo le estaba contando, y estábamos hablando de cosas de miedo, historias, porque ella también tenía historias. Y nosotras estábamos charlando, pam, 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 y estábamos así de frente, o sea, mirándonos cara a cara, cuando de un momento a otro ella cerró los ojos. Pero fue muy raro porque estábamos en severa conversación y ella de un momento a otro cerró los ojos y yo, uy, ¿esta china qué? Se quedó dormida. Entonces, pues yo ya me quedé relajadita ahí mirándola. Cuando yo sentí lo mismo, pero yo sí estaba despierta, yo sentí que algo se sentó al lado mío. Y no solo sentí, sino que el colchón era de esos colchones que como que se hunde. Y yo, o sea, se veía como hundido. Y yo como que, entonces yo pasé la mano así, o sea, como quien dice, ves, como que esto tan raro, ahí donde vi como bueno, cuando yo que estaba acá, cuando ella, o sea, fue hablando, pero pues no se le entendió lo que habló. Y entonces, y yo, uy, esta chica, que, o sea, más miedo me dio. Cuando se despierta esa mujer, pues todo, o sea, me asustó todo de ella. Se despertó, pero súper agitada, súper mal, y me diciendo, o sea, era, no, no, Dios mío, que no sé qué. Y yo, ¿qué le pasó? Me dijo, no, marica. O sea, yo le dije, ¿usted no estaba dormida? Pues me dijo, no. Me dijo, yo no sé qué me pasó. Me dijo, yo no estaba dormida. Yo estaba hablando con usted cuando de un momento a otro a mí se me cerraron los ojos. Y empecé a ver, entonces detrás de nosotros, o sea, la habitación era súper chiquita. Y ahí detrás mío, o sea, dándome al espaldar mío, ella tenía un closetcito y el closet, ¿cómo se dice? El closet. El closet era, pero tenía como cortinita. Ya. Entonces ella me dijo, Bobby, vi que un man salió de ahí, o sea, fue sacando así la cara y fue saliendo de ahí y se sentó al lado suyo. Y yo, ¿qué? Mm. Adivina quién durmió. No.
ninguna de las dos. Y con la otra sí, simplemente, bueno, digo simplemente porque con ella sí fue muy fuerte. Con la otra sí fue que también estábamos hablando del tema y contando historias. Y simplemente ya llegó la hora de que ya nos dio sueño. Y lo mismo cuando ella se va levantando, pero yo sí estaba ya dormida. Cuando ella se va levantando re agitada, re mal, prácticamente llorando, y le digo yo, ¿qué le pasó? O sea, obvio también obvio también me despertó pues de verla y escucharla. Y yo le dije, ¿qué le pasó? Y me dijo, no, algo se me montó encima. Mm. Entonces yo siempre como que después de esas experiencias como que procuro no hablar del tema ni mucho menos antes de dormir. Y no, o sea, es un tema que yo ya tengo cerrado, que no pienso en eso, nada. Le pido a Dios que ya. Y a él también le pedí muchas veces que no, pues que me dejara, que se fuera a molestar a otra persona, porque literal, o sea, yo era como que, porque es que nunca me dijo qué quería. O sea, yo no le conocí la voz, la que le conoció la voz fue mi mamá. Pero yo digo, qué fuerte. O sea, yo no sé yo cómo era reaccionado. Mm. Y a mi mamá en esa casa, en esa donde nos pasaba pues a las dos, le hablaron también al oído. O sea, no me acuerdo qué le dijeron, qué pena yo esto, no me acuerdo. Pero mi mamá no solía, pues como mi mamá no ha sido de esa señora que es típica que se sienta en la puerta o que deja la puerta abierta, o sea, nosotras siempre hemos sido como estar muy encerradas. Y yo voy llegando a la casa cuando veo a mi mamá, es que sentada pues dentro de la casa, pero como con la puerta entreabierta y ella ahí, o sea, ole ma, ¿usted qué hacía ahí? Es que no, mami, me asustaron, estaba esperando que usted llegara, me hablaron al oído. ¿Y yo qué? A la final, la verdad, para mí, la que vivió los episodios más fuertes Fue tu fue mi mamá. mamá, porque hasta mi hermanito de meses apareció en esa casa que les digo, debajo de la cama, Tú me que yo te contaste eso. conté, eso también nos pasó ahí. Ella se despertó y me dijo, mami, acá está el niño. Y yo, el niño, yo no, ma, yo estoy acá sola. Y ella era buscándolo por todas partes, cuando el niño debajo de la cama. Y tú me contaste que estaba en una cuna que pues era muy Ah, difícil que el sí. tan chiquito se saliera tan fácil y resultara por allá. Ujú, ujú. Sí. Entonces, y en el momento nosotras no le pusimos, pensamos, no, el niño se salió y seguro estaba haciendo calor y se metió, fue debajo de la cama, pero ya después como con tanta cosa que nos pasó en esa casa, nosotros, Bueno, ¿qué tal esas historias? Lo ponen a uno a pensar que, uy, pucha, uno no está exento, o sea, y digamos que como dice, como contó ella, hubo un momento en el que cuando vivieron en la casa de una familia que era religiosa, pues no se les presentó. Entonces, digamos que de ahí yo puedo tomar de que definitivamente, bueno, crean ustedes o no, porque pues ustedes están libres de creer o no, yo siento que siempre, o sea, como contar con la presencia de Dios en la vida, digamos que evita ese tipo de cosas. Y yo siento que eso es lo que, a pesar de que yo, como les contaba, yo a veces he querido como ver cierto tipo de cosas, o sea, uno de loco, ¿cierto? Como de vivir esas experiencias. Yo siento que lo que no ha dejado que yo viva eso es mi creencia en Dios, o sea, de que yo lo tengo a Él muy presente y entonces, em, o sea, por más de que esas cosas se me quieran acercar, pues no van a poder hacerlo, no van a poder hacerlo. Y entonces yo creo que yo solo voy a ser testigo de historias. yo concuerdo con lo que dice Andy, porque realmente en esos momentos de nuestras vidas,
o bueno, voy a hablar de mi vida, yo no es que no fuera creyente, sino que yo no me crié pues en la superfamilia católica ni en el superhogar más armonioso. Entonces, yo creo que por eso era más atrayente de eso. En cambio, ahora que soy una adulta, que soy más consciente, yo soy más, o sea, como que si tengo a Dios, como que si no, tengo a Dios más presente en mi vida. En ese momento no. Y de hecho, es que omití algo. En ese tiempo, en la casa donde hubo más presencia, porque ahí era de seguido. Como les digo, después de que deshabitamos esa casa, ya a mí me pasó 3 veces, 4 veces y mucho. A mi mamá jamás. Eh, Mi mamá en ese tiempo le salió un trabajo de interna en una casa y eso fue como por unos 2 meses. Claro, nosotras veníamos o sea, de eso constante, porque es que les digo que eso era casi todos los días, y como les digo, nosotros ya teníamos que agua bendita, manteníamos la Biblia abierta, y no solo abierta, sino rezábamos ciertos salmos que nos dijeron que rezáramos. Y cuando mi mamá se fue a interna, yo todos los días, sagradamente, le echaba agua bendita a la cama a todo alrededor. Dormía con la Biblia al lado, y no estoy exagerando, una candela y una vela, porque en ese tiempo casi no habían celulares. O sea, sí estaban los celulares, pero no todos tenían linternita. Entonces, y a mí en todo ese tiempo no me pasó nada. Entonces, apenas volvió mi mamá, que yo ya me relajé porque pues se siente uno más protegido, porque, ejemplo, habían días que a mí sí, o sea, que no me daban miedo y seguía durmiendo, pero habían días en los que yo iba a buscar a mi mamá para acostarme con ella después de que me pasaba eso, o mi mamá me buscaba a mí para dormir juntas. Y en ese tiempo, no. Pero apenas llegó mi mamá, que yo volví y me relajé, ya está acá mi mamá, o sea, ya no hago tanta cosa, tenga que otra vez. Y como tú dijiste que también en esa casa donde empezó todo eran como ateos, dijiste tú. Ajá, en la casa donde le cuidan la dieta a mi mamá. Bueno, Ujú. cuando ella estaba contando eso, incluso cuando narró cómo era, que lo mostraban en caricaturas, que tenía una cola y que yo no sé qué, yo sé que esto a muchos de ustedes les va a sonar esta historia y la han escuchado de alguien cercano. Y es que el diablo hubo un tiempo en el que se presentaba mucho en discotecas, Ujú. en muchas discotecas, y esas historias me las han contado un montón de gente y concuerdan en que tan llegaba un tipo súper guapo, o sea, el más pinta de la noche, el más hermoso, o sea, llegaba prácticamente, llegaba yo ahí no, mentira, Llegaba Henry. llegaba Henry Cavill allá. Y entonces, claro, todas las nenas pendientes de él y todo eso, y siempre elegía como una, bailaba toda la noche con ella, y que de un momento a otro él se empezaba a transformar, que pues, le salía la cola y toda la vuelta, y luego esa discoteca terminaba Quemada. quemada. Entonces, no sé si ustedes escucharon esa historia, si la escucharon, ahí está en los comentarios, sí, sí la he escuchado, sí pasó en mi ciudad, porque aquí pasó, que pasó en Ajá. Cali, pasó, mejor dicho, en un montón de lados, Pasó en incluso, Girardot. imagínense. Bueno, yo la escuché, fue de cierta manera, que él llegaba a las discotecas y sacaba a una vieja pues bien buena también, y que empezaban a bailar y que él le decía, no, vamos a bailar, pero no me mire los pies. Y que pues imagínense, o sea, uno le dice no, no, y Y uno lo y hace. uno sí. Entonces, claro, a ella les podía la curiosidad y le miraba los pies, y cuando le miraba los pies eran como Las pezuñas, pezuñas. pezuñas, Ujú. y que ahí era donde se formaba el chupamestepenco, o sea, Jue madre. Aparecía el patas, el chanclas, como le ajá, dicen. Bueno, ahora sí vamos con la sección de las historias que ustedes nos enviaron. Esta vez pues revisé en el Facebook y no enviaron por Facebook, pero sí me enviaron al correo y vamos a leerlas. Pues lastimosamente yo no tengo pues historias así. No me ha llegado a pasar algo, sí me pasó algo
que cuando tú estabas contando lo de que se te sentó en la cama, me Yo. acordé. Esta- ella trabaja acá abajo y yo duermo acá arriba, ¿cierto? Entonces, ella hubo un momento en el que pausó su trabajo y subió. Yo estaba durmiendo, le dio por subir a saludarme, no sé, a recostarse ahí un ratico. Entonces, yo estaba dormido, estaba profundo y resulta que yo ahí en ese sueño, no sé si era que estaba teniendo una pesadilla o qué, pero yo sentí que en la cama se sentó alguien. Y entonces yo llegué como que medio abrí los ojos y vi como que una sombra se me fue así como encima. Y entonces yo llegué, que yo llegué y decía así. Y entonces ella le tocó calmarme porque yo casi que le pegué y todo, ¿cierto? Ajá. Yo le pegué varias veces porque yo sentí que algo se me estaba viniendo así encima. Qué susto, qué susto a mí. Yo no le hablé ese día, o sea, yo me volví a quedar dormido como si no, haciéndome el bo, como si no hubiera pasado nada. Yo como que, y ya vi que ella, tranquilo, tranquilo, yo me quedé dormido, pero yo era con el corazón a mí. Y ya después al otro día ya era yo totía de la risa porque me imaginé la reacción de ella al verme así. Y ella no se rió, o sea, en el momento ella como que simplemente lo único que, ay, qué pesar, estaba soñando, lo asusté y trató de calmarme, pero yo le dije, donde a mí me hubiera pasado eso, yo me toteo de la A risa. mí me dio fue pesar, porque yo tengo algo y es que yo soy como muy seria, es decir, a mí esas huevonaditas a mí no me gusta, a mí no me gusta que me asusten, ni que me cojan de recocha, o sea, a mí eso no me gusta, yo soy muy seria para eso, porque yo soy muy Y yo, sí, nerviosa, yo soy todo lo contrario. o sea, yo soy muy nerviosa y me da mal genio. Entonces, claro, cuando yo lo vi así, pues a mí no me dio risa, a mí me dio pesar, porque yo lo vi súper mal. O sea, el corazón a mil y súper agitado, y como ya he vivido esas cosas. Sí, entonces, bueno, ya vamos a seguir con las historias que ustedes enviaron. Ya hicimos mucho paréntesis. Vamos a empezar con esto. Yo voy a leer unas y ella va a leer otras. Esta vez nos mandaron como, no sé, 5 creo, o más. Eh, ¿Qué les voy a pedir el favor? Bueno, si ustedes apenas nos están siguiendo, nosotros en mi Instagram, que es andibros arroba, no, andibros, andibros guión bajo, bueno, aquí lo voy a poner, se me olvida en este momento, ahí subo una historia en mis redes sociales, en Facebook, todo andibros siempre. En todas mis redes yo subo una historia diciéndoles el tema del que se va a tratar el siguiente podcast, para que ustedes me envíen al correo o al Facebook, me pueden escribir un mensaje al interno en Facebook o en Instagram, o como alguien que lo escribió en el muro del Facebook de Crónicas de lo Inexplicable, ahí pueden hacerlo y yo las voy a leer. Si son del tema del que vamos a tratar, pues obviamente las voy a poner porque me mandaron una que era de brujas y ese fue el primer episodio que hicimos. O sea, ya ese ya no lo leo, o de pronto más adelante si hacemos Brujas 2.0, ahí va a estar, no se preocupen, pero la idea es que estén pendientes de las historias que yo subo a redes sociales para que sepan el tema del que se va a tratar. Ahorita al final les vamos a decir el tema del que vamos a tratar dentro de 8 días. O de una vez se los digo, vamos a hablar de los skinwalkers. Entonces, ahí, porque últimamente he estado viendo mucho acerca de eso, eh, y pues vamos a hablar de ese tema, ¿cierto? Pero yo creo que el de las brujas puede ser más bien como que un día hagamos libre. Libre, sí. Ah, sí, esa es otra. Bien, me gusta. Que sea libre y entonces ahí leemos las historias que pronto han enviado y que no son acordes al tema del que vamos a grabar, entonces las recopilamos y hacemos historias libres. Sí. Me gusta, me gusta. Otra cosa, esto en YouTube, ahí, aquí en nuestro canal de YouTube, van a salir, voy a sacar shorts corticos de los videos que ya hemos subido para que también pues los compartan, los vean como que unas historias más resumidas para que sea como de fáciles de digerir. ¿Listo? Que de pronto no tienen tiempo para escuchar todo el podcast, aunque si lo tienen, listo. También vamos a tener en Spotify nuestro podcast de Crónicas de lo Inexplicable y en YouTube Music para que nos sigan ahí. Pronto les voy a dar pues como las redes que apenas se están creando para que ahí nos sigan y las escuchen también ahí. ¿Listo? Yo me llamo Laura, soy de Armenia. Me faltó algo por decir, espere.
Muchas gracias por vernos. Recuerden suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita, dejar su comentario. Es muy importante porque sus comentarios nos ayudan pues como a también de pronto nos pueden dar ideas de los siguientes temas que vamos a tratar. Entonces yo los leo, les respondo y podemos ahí tener los comentarios o lo que ustedes piensen de lo que pasó, de lo que ha pasado, si tienen alguna historia o algún apunte acerca de alguna historia de las que hemos hablado, o de pronto alguna de estas historias ustedes dicen, ¡ah, parce, esa historia es de un amigo que yo conocía, esa historia es de un amigo, o sea, ese man es amigo mío o algo así, me encantaría que pronto se encontraran entre ustedes a través de estas historias. Yo me llamo Laura, soy de Armenia. Lo que voy a contar no es algo que le cuente a cualquiera, porque me da miedo hasta recordarlo. Eso pasó. Una persona que fue la que me impulsó a hacer este podcast, le dije, ve, ¿cuándo va a ir a acompañarnos al podcast? Y me dice que no, porque ella le da miedo. O sea, ella simplemente le dio, y yo le seguí la corriente y luego que no, que ella le da mucho miedo. A ella también, o sea, no es que ella cuente esto y esté contenta contándolo, pero pues es para, digamos, sacarlo y ya, dejar hasta ahí, porque es algo que tampoco a ella le guste contar. Muchas veces yo intento contarle o mostrarle cosas de miedo que a mí me gusta ver. O el último cortometraje, por ejemplo, que yo hice, yo era viéndolo a cada rato, que si no lo han visto, ahí está también en el canal, Crónicas de lo Inexplicable, y yo lo veía, lo repetía porque me gustó mucho, y ella, ay, ya no más que me hace dar miedo. Y Sí. claro, como ella a veces subía acá al cuarto, y aquí en el cuarto fue que yo grabé eso, pues entonces, claro, empieza a ver todo lo que, el closet, entonces, claro, se empieza a... Vuelvo a empezar, qué pena. Yo me llamo... Ey, 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 ay, ay, agüita. Miren, miren, estos vasitos de calaverita. Y por ahí me dijeron de que por qué no hacía, y esto lo publicamos en una historia, qué pena estoy, lo publicamos en una historia en mis redes, y es que digamos que nosotros a veces nos reímos, recochamos con lo que estamos diciendo, pero no porque lo cojamos como burla, sino porque pues es una forma como de alivianar un poquito la tensión, ¿cierto? Sobre todo ella. Pues estas, digamos que yo me río porque a ella le da risa, pero yo no soy tan cuadriculado como me dicen que lo haga, porque algunos me escriben, ve, por qué no lee como con más pausa, con más suspenso? Yo, porque yo quiero ser Andy Bros leyendo historias que ustedes me cuentan, o sea, no quiero crear un personaje acá. Yo me llamo Laura, soy de Armenia. Lo que voy a contar, o sea, no quiero impostar la voz, nada, quiero ser yo contando historias y que así ustedes me sigan y les guste este contenido, ¿listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, yo me llamo Laura, soy de Armenia y lo que voy a contar es algo que no le cuento a cualquiera porque me da miedo hasta recordarlo. Tenía como 17 años cuando empezó todo. Mis papás trabajaban mucho y yo me quedaba sola en la casa. A veces sentía que alguien me miraba. Una vez me soñé que algo se acostaba a mi lado. Era pesado, como si fuera un cuerpo. Yo abrí los ojos y no había nadie, pero la cama estaba hundida, lo que tú contaste. ¿Vieron? Ay, qué bueno, no soy la única. Pensé que era el colchón viejo, pero luego empecé a oír una respiración fuerte, como de un animal. Lo peor fue cuando vi que se levantó la colcha sola, como si alguien invisible estuviera debajo. Una noche me quedé dormida escuchando música y me despertó un susurro en el oído que decía, no te duermas, estoy aquí. Fui a donde una señora que mi abuela conocía. Me dijo que eso era una entidad que se alimentaba del miedo. Me hizo una limpia con un huevo. El huevo salió negro y como con sangre por dentro. Después de eso ya no volvió. Hasta hoy cuando me acuerdo me da miedo. Siento que eso puede volver, pero no ha pasado todavía. Con punto suspensivo lo pone. No, amiga, no espere que pase. O sea, ya, cancélelo. Cancelado. Que no X, pase. Que X, no X, pase. X, X, X. Esa historia. ¿Qué tal? ¿Concuerda con tu historia? ¿Concuerda con muchas historias que yo creo eh, que muchos de ustedes que están escuchando eso y les gusta este tipo de historias saben o les ha pasado? Me identifico, sin embargo, a pesar de que a mí me han pasado muchas cosas raras en cuestión a lo paranormal, jamás he buscado ayuda como de, ¿cómo se llama la gente? ¿Cómo se llama la gente que Sí, hace como brujos? sí, No, la sí. verdad a mí eso, porque yo no creo en eso, es lo Mm, raro. O sea,
¿Cómo explicarle a una persona que ha visto tantas cosas que no creen en otras, o sea, escéptica, pues? Ujú. Y de hecho, la única vez que buscamos ayuda fue donde les digo que fuimos a buscar como un padre para que, pero no nos dieron nunca ayuda porque simplemente, no, ni me acuerdo que nos dijeron, nos atendió, ni nos atendió una monja, nada, sino como quien dice, salió X persona a decirnos, no y ya. Bueno, Entonces, sí, sigamos. listo, seguimos. Me llamo Esteban, esta es otra historia. Me llamo Esteban. Yo les iba a decir algo que tuvieran en cuenta. Están mandando de dónde es y todo, pero tengan en cuenta que si de pronto no quieren que su nombre salga, pues entonces digan anónimo o algo. No tienen que pues escribir su nombre ahí si no quieren que salga. Me llamo Esteban, tengo 38 años y esto me pasó cuando vivía con mi tía en un pueblo de Antioquia. Ella era súper católica, rezaba todo el día, pero decía que la casa estaba maldita. Decía que en una esquina del comedor siempre había una sombra. Yo pensaba que eran bobadas, hasta que una noche la vi. Era como un hombre muy alto, sin cara. Se quedaba ahí, en la esquina, no se movía, pero lo sentías y olía a azufre. Después de eso, me empezó a pasar algo raro. En las madrugadas me despertaba con las uñas rotas y las manos llenas de tierra, como si hubiera acabado algo dormido. Una vez mi tía me encontró en el patio, en un trance, escarbando. Cuando me desperté no recordaba nada, pero tenía las marcas como unas garras en la espalda. Un cura vino y dijo que era una entidad demoníaca que se había pegado a mí. O sea, es muy diferente que se pegue a que lo posea, que Ujú. eso pasa. Me rociaron agua bendita y ardía como si me quemara. Desde ese día no he vuelto a ver la sombra, pero cada tanto en los espejos creo ver algo de reojo a Sí. través de los espejos, lo que les había dicho en el anterior. Ujú. Esta parte del olor a azufre y de la entidad que se le pega es que muchas veces, por eso el título es como demonios y posesiones, porque no siempre cuando un demonio se presenta ante alguien lo posee, simplemente quieres como que atormentar a la persona, estar ahí como robándole la energía a esa persona, Es como si se alimentaran de eso, de eso, sí. Y como ah, decía la muchacha, como que se alimentan del del miedo. miedo. Ajá. Mira que yo sí no recuerdo que en algún momento me haya pasado que sienta olores. No, no recuerdo la verdad. De pronto uno está concentrado en otra cosa que no cae en cuenta, pero no. Sigue, por favor. Listo. Historia número 3. Esto pasó cuando yo era niño, tenía como 10 años. Mi mamá se enfermó de la nada, no comía, no dormía, se la pasaba encerrada. Una noche la escuché hablando un idioma que no entendía. No era español, parecía como árabe, algo así, pero muy rápido y con una voz que no era la de ella, era más gruesa. La encontramos flotando, no les miento, con medio metro encima del suelo, con los ojos en blanco. La llevamos a la iglesia, o sea, paro ahí, o sea, yo no sé si yo veo a alguien que esté flotando y yo me acerco a cogerle y allí, o sea, Yo creo que yo sí, dependiendo de quién sea. Ejemplo, o sea, si es mi hija, obvio, yo no la pienso. Yo no como de que, ¡ay! la llevamos a la iglesia. El padre ni siquiera la quiso tocar, dijo que necesitaba a alguien preparado. Lo que yo les decía, o sea, no todo el mundo puede hacer ese tipo de cosas. Necesitaba a alguien preparado. Trajeron a un exorcista de Bogotá. En el ritual mi mamá se burlaba, decía cosas privadas de todos los que estaban ahí, sabía cosas que ni nosotros sabíamos. Al final vomitó algo como un líquido negro, espeso. Después de eso se desmayó. Cuando despertó no recordaba nada. Hasta hoy no le gusta hablar del tema. Dice que sí lo recuerda. Y te lo juro, ¿qué? Espere. Dice que si lo recuerda, ya, lo que tú dices, dice que si lo recuerda, eso puede volver. Y yo le creo. Sí, es que yo, ya terminaste. Sí, ya. Yo pienso
que son cosas que no se deben de estar mencionando. A no ser pues que se presente pues la situación como en estos momentos que estamos contando, ¿verdad? Ujú. Pero es como todo en la vida. Uno tiene que tener la mente positiva y hacer de cuenta que ni existió, ni pasó, ni va a suceder nuevamente. Quiero que se pongan en los zapatos de estas personas que nos contaron las historias. O sea, ¿qué habrían hecho ustedes en esos casos de que ven, por ejemplo, bueno, ella ya nos comentó que si, por ejemplo, ve la hija, que es alguien muy cercano a ella, sí lo haría, pero ustedes en una situación X, que vean un familiar, que vean un amigo, que vean una persona que conocen o que no conocen, ¿ustedes qué harían en ese caso? ¿Qué opinan ustedes de los exorcismos? Una pregunta que les dejo para que me la escriban ahí en los comentarios, o que compartan este video para que otras personas, que de pronto ustedes conozcan y sepan del tema, pues nos puedan complementar, nos puedan, como ilustrar acerca de eso. Vamos con las historias de las que ella nos va a compartir. Bueno, dice, el cuarto del fondo. Lo relata, perdón, Diego, de 31 años, de Pereira Risaralda. Hola, los escucho desde el primer episodio y me animo a contar esto, y me animo a contar esto porque es algo que todavía me tiene pensativo. Esto fue hace unos años, cuando vivía donde mi abuela, en Pereira. Ella tenía una casa antigua, de esas con patio interno y cuartos grandes. Había un cuarto al fondo que siempre estaba cerrado con llave. Nadie dormía ahí. Y si uno preguntaba, la abuela decía que no se podía abrir porque había humedad. Pero yo siempre supe que había algo más. Una noche, yo tenía como 19 o 20 años. Me quedé en la casa. Me quedé solo en la casa, perdón. Estaba viendo la televisión en la sala y escuché clarito que alguien caminaba desde el patio hasta el cuarto del fondo. Pensé que era mi tía que de pronto había llegado. Fui a mirar, pero no había nadie. Lo raro fue que la puerta del cuarto, que siempre estaba cerrada, ahora estaba entreabierta. Ay, no. Yo me quedé helado. Me dio por empujarla y apenas abrí bien, sentí un frío raro. Pero no como el del clima, sino de esos que le entran a uno por el pecho. En el cuarto había solo una mecedora vieja y un crucifijo tirado en el piso. Cuando iba a agacharme a recogerlo, la mecedora se movió sola. Sin broma, nadie más estaba ahí. Me fui corriendo de la casa y no volví a quedarme solo. Después me enteré que ese cuarto lo usó un tío que tuvo esquizofrenia y decía que veía un hombre de ojos negros en la esquina que lo miraba todas las noches. Murió ahí. Desde ese día, la abuela mandó a cerrar todo. Nunca volvió a hablar del tema. Yo no sé si fue un espíritu o algo peor, pero lo que sí les digo es que desde ese día, cada vez que paso por esa casa, siento algo mirándome desde el fondo, como si me esperara. Ay, no. Va a tomar agua. Yo señalé ahí como él le puso la piel. Mm. Yo voy a hacer un acercamiento.
Bueno, voy a leer yo la otra. Esta la cuenta Camila, de 27 años. Venga, pero ¿y qué? ¿Qué? No vamos a opinar de ¿Qué se esa. opina? No, pues que es que, o sea, si yo sé que ese pinche cuarto mantiene cerrado, su mañita tendrá. Sí. O sea, y yo veo eso, ay, medio abierto, no. ¿A qué? Digamos, listo. Digamos que a uno le puede a veces No. No, no, espérame. A uno a veces le puede la intriga, ¿cierto? Listo, bien. Que a uno le digan, es que ese cuarto no se ha abierto ni nada, y le den a uno la explicación, es que tiene humedad. Uno, ¿qué humedad? Pero eso tiene algo, o sea, quiero saber qué es algo. Pero que le llegue a pasar a uno como el man, que listo, tiene algo, que el man se quede solo, está solo en la casa, no hay nadie, y ve el cuarto abierto, yo digo, no, papi, ya. O Y sea, escucha ruidos. si hay alguien en la casa, listo, y está abierto, listo, uno dice, lo abrieron, ahora sí voy a ver, pero solo, Él no ha visto películas de terror. es que, no, ¡Eh! no, 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 no. No, Ya, o sea, con que yo escuche que se movió algo, ya, chao. O sea, no, no, no tengo que. no. A mí no entres allá. Por allá no entres. Aunque ahora yo estaba diciendo, cuando le dicen que no. Claro, por eso yo digo que la intriga. O sea, la Ujú, intriga de uno, pero ya si uno sabe que es por algo como del más allá, por llamarlo de alguna manera, uno, ¿para qué? ujú. Pues la gente normal, yo sí. Esta historia es de mi hermana. Ella tenía 15 años. Yo tenía 11. Vivíamos en una casa humilde, pero tranquila, con mis papás y una tía que era muy creyente. Siempre nos inculcaron rezar antes de dormir, pero mi hermana empezó a decir que alguien la llamaba por las noches, que desde el closet escuchaba una voz que decía su nombre. Al principio mis papás pensaron que era cosas de la edad, pero empezaron a pasar cosas raras. Ella amanecía con rasguños. Oiga, los rasguños es algo típico en todo, hasta con las Y brujas. chupados. Y chupados, que quieto. Bueno, ella amanecía con rasguños, hablaba dormida en un idioma que no era español, y una vez la encontraron de pie en el cuarto en la madrugada, con los ojos abiertos, mirando a la pared y riéndose sola. Mi mamá se asustó tanto que la llevó donde un padre. El sacerdote hizo una oración, pero apenas entró a la habitación, mi hermana se puso como loca. Empezó a gritar, a tirar cosas, y juro que su voz cambió, se volvió gruesa como un hombre. Yo lloré del susto. Después del exorcismo, entre comillas, aunque el padre lo llamó como liberación espiritual, mi hermana durmió por 2 días seguidos. Cuando se despertó, no recordaba nada de lo que pasó, solo decía que soñó con una sombra que le decía que le pertenecía. Hoy en día ella está bien, pero no puede tener crucifijos ni imágenes religiosas en su cuarto, porque le dan náuseas. Y aunque nadie lo dice en la casa, todos sabemos que no fue un sueño ni una fase. Algo pasó ahí, algo que todavía no sabemos. Pausa dramática. Yo le hubiera dicho a mis papás, vaya, tírela a un bienestar o algo así. Ustedes saben que ella ya no es mi hermana. Ahí hablando de esas voces, que esos susurros y todo que tuvieron algunos de los que contaron la historia, me hizo acordar de que mi madrina me contó una historia que le pasó a ella en el Chocó, y es que una vez estaba como por un cañaduzal, y estaba ella ahí sola, o sea, no había nada por alrededor, y que ella escuchó como, como un sonido Mm, así, y ella pensó que era un marrano, pues los marranos hacen así, mm. que ella volvió a mirar por todo lado y nada, no, ningún marrano por ningún lado, y que luego lo escuchó aquí en el oído así patentico que le hizo así, y que ella se pegó la corrida de tu vida por ese cañaduzal, o sea, ¿te imaginas? Y por esos cañabuzales, o sea, también hay como muchas historias. Muchas historias de Ajá, duendes, el bulto, ajá. de esas sí tengo historias, que eso más adelante en otro episodio las vamos a ver. Entonces, ¿qué tal les parecieron las historias? ¿Ustedes creen que los demonios son reales? ¿Que pueden poseer personas? Animales. ¿Que pueden poseer animales? Bueno, yo termino con una hora que dije animales. Dale. Esta sí es corta. En una de esas tantas casas que vivimos donde asustaban,
teníamos una perra, se llamaba Sacha. Resulta que a uno de mis hermanos le gustaba, pero era jugando, antes de que digan que es maltrato. A él le gustaba encerrarla en el baño y salir corriendo y para que la perra saliera corriendo detrás de él. O sea, el juego consistía, ella ya sabía abrir la puerta y la puerta era corrediza. Entonces la perrita lo que hacía era que empezaba a hacerle así, como a rasguñarla, hasta que la puerta se abría y ella salía corriendo detrás de él. A buscarlo. Ajá, y a él le encantaba jugar así con la perra. Resulta que un día de esos, ese baño quedaba enseguida de una de las habitaciones. Es decir, el baño, yo no lo alcanzaba a ver, pero sí alcanzaba, porque el baño, acá queda la habitación y el baño quedaba afuera acá escondido. Entonces mi hermano salía corriendo y la perra acá, yo los veía cruzar a los dos. Resulta que en una de esas mi hermano encerró a la perra y arrancó a correr. Yo a mi hermano, es mi hermano mayor, yo le digo Tato. Toda la vida le he dicho Tato. Y nosotros, los dos, no fue ni él solo ni yo sola. Escuchamos cuando la perra le dijo, Tato. Y mi hermano se devolvió y se quedó mirándome y me dijo, usted me llamó. Y yo me quedé mirándole y le dije, no, fue Sacha. Y los dos, y él, ya. Hasta ahí está el juego. A partir de ahí, jamás volvió a jugar con la perra así. Y él sí él me dijo, sí, es que yo escuché, o sea, me dijo, ¿cómo supimos nosotros que fue la perra? Porque, ay, no sé cómo decirles, como cuando han mostrado videos que los perros o los gatos dicen como palabras, pero como, por ejemplo, en este caso, como en ladridos, y los perros como cuando ñarrean que hacen algo así. Ajá, sí. Lo mismo la perra, o sea, fue como, wow, gato, no sé cómo, pero o sea, se escuchaba como idioma perruno, no sé cómo explicar, con tales que no fui yo, no, o sea, estábamos los tres nomás. ¿Qué pasó con la perra? Tranquilos, no la sacrificamos, nosotros amábamos a Sacha, nada. Vivieron con eso y Sí, con ella. sí, y no pensábamos en eso. O sea, jamás ni tocamos el tema, nada. Para nosotros, simplemente, o simplemente fue algo que en ese momento poseyó la perra, o como les digo, con esa casa asustaban, fue uno de tantos espíritus que existían en esa casa. Pero eso no fue como idioma perruno. Bueno, cabe la posibilidad de que haya sido como cuando los gatos dicen Raúl, Exactamente. miau. Entonces la perra fue como, Bueno, ya para cerrar, les dejo dos preguntas que quiero que ustedes me contesten en los comentarios. ¿Realmente fueron demonios o ustedes creen que eso lo pueden explicar de otra manera? O sea, lo que contamos en estas historias, ustedes le encontrarían otra manera de explicarlo y cuál sería. Y ¿por qué creen que esas cosas ya hoy en día no se ven tanto? Esa es otra pregunta, ahí se las dejo para que la contesten. Espero que les haya gustado mucho este episodio, espero que las historias que escucharon les hayan gustado, que se hayan entretenido, que les haya gustado este episodio acerca de demonios y posesiones. Hay muchísimas historias más por contar acerca de eso, pero eso ya será en un podcast libre o en una versión 2.0 de esta. Por ahora nos despedimos. Espero que se encuentren muy bien y que nos sigan, que comenten, que se suscriban y que le compartan esto a su familia, a sus amigos, conocidos, para que esto le llegue a muchas personas y podamos crecer más. Muchísimas gracias, Kate, por acompañarnos. Y esto fue un episodio más de Crónicas de lo Inexplicable. chao. Chao.